Saludos, mis queridos visitantes. Hace tiempo que no los veía por aquí. Me da gusto que se hayan reunido de nuevo en este espacio. Para los que no me conocen, me presento. Soy Juan Pedro de Bernal y en esta ocasión realizaremos el análisis narratológico del cuento Diles que no me maten, de el escritor Juan Rulfo. Acompáñenme. Juan Rulfo, un hombre que debería ser conocido por todos aquellos que disfrutan de la literatura. Y para los que no saben quién es, tomaremos un poco de la información de la página de la Secretaría de Educación Pública para hablar de la vida y la obra de este escritor. Juan Rulfo, nacido el 16 de mayo de 1918 en Sayula, Jalisco. Escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Trabajó algún tiempo de archivista, agente de inmigración y a partir de 1946 se dedicó a la fotografía. En 1945 publicó 2 cuentos para la revista Pan en Guadalajara: Nos han dado la tierra y Macario. Ya en la Ciudad de México, en 1946, publicó el cuento Macario en la revista América. En 1948 publicó La Cuesta de las Comadres y en 1950 Talpa y el Llano en Llamas. En 1951 la revista América publicó el cuento Diles que no me maten. Y en 1953 el Fondo de Cultura Económica integró El Llano en Llamas, al que pertenece el cuento Nos han dado la tierra, en la colección Letras Mexicanas. En 1955 se publicó Pedro Páramo, considerada una de las mejores novelas de literatura de la lengua hispánica, y por la cual recibió el premio Javier Guerrutia, y en 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. ¡Ja! ¡Qué grandioso escritor! ¿No lo creen? Ahora hablaremos de su cuento Diles que no me maten. Este cuento fue publicado en 1951 en la revista América. Pertenece al movimiento literario denominado realismo mágico. En este se presenta una combinación de realidad y fantasía. Sus personajes representan y reflejan los usos y costumbres del lugar, así como sus grandes problemas socioculturales entretejidos con el mundo fantástico. En Diles que no me maten nos lleva a una época fuertemente influenciada por la Revolución Mexicana, en un pueblito como muchos en México. En las primeras líneas del cuento nos encontramos con Juvencio Nava, quien le ruega, o más bien le pide a su hijo, diles que no me mate. Es referencia a un grupo de soldados al mando de un general. En un principio, no sabemos por qué Juvencio está amarrado y suplicando por su vida, hasta que hace una retrospectiva. En ella lo encontramos hace algunos años muy preocupado por la sequía de los campos y la muerte de su poco ganado. Desesperado, pide ayuda a su compadre, don Lupe Terreros, quien poseía una gran hacienda y sus campos eran verdes. Pero, sin mayor explicación, se negó a ayudarlo. Además, le advierte que no se meta en su propiedad. Juvencio, frustrado,
sin saber la razón del rechazo, es rebasado por su necesidad y decide abrirle paso a sus animales para que comieran en los campos prohibidos por Don Lupe. Obviamente, esto no le agradó mucho al hacendado, quien después de una advertencia mata a uno de los novillos de Juvencio. ¡Ay! Quien en un arranque de ira y desesperación toma su machete y asesina a su compadre, para luego abandonarlo todo y huir al monte, donde se escondería por mucho tiempo, apareciéndose de vez en cuando en el pueblo. Abandonado por su suerte, Juvencio es apresado por unos soldados y es llevado ante su general. Este le hace una serie de preguntas solo para confirmar que habían atrapado al hombre correcto. Ahí, Juvencio se entera de que el general es hijo de Don Lupe, quien no murió de inmediato al recibir un machetazo y ser atravesado por una pica de buey, sino que vivió lo suficiente para indicar el nombre de su atacante y solicitar que cuidaran de su familia. Juvencio ruega por su vida, argumentando que ya ha pagado lo suficiente al esconderse por 40 años, perdiendo a su familia y siendo un apestado, y que no valía la pena matarlo. El general busca venganza, aunque la disfraza de justicia. Ordena el escarmiento de Juvencio para luego su fusilamiento. Justino, el hijo de Juvencio, intenta abogar por su padre, pero no lo logra y Juvencio muere fusilado. Qué triste, ¿verdad? Pero sequemos esas lágrimas y regresemos al análisis. En esta historia podemos observar que contamos con un narrador heterodiegético, puesto que no participa en la historia. Además, está narrado en tercera persona al referirse a los personajes por él, ella o ellos. También encontramos que el nivel de la historia es intradiegético, puesto que solo se narra una de ellas. Nos percatamos que la secuencia del tiempo narrativo es in media res, puesto que inicia al momento de rogar por su vida. Comienza por ser un relato simultáneo en el cual todo pasa al tiempo de la narración, para luego pasar a un relato ulterior, para buscar en el pasado y saber por qué se desarrolla así el presente. Dicho lo anterior, la trama es mixta. Comienza lineal y luego nos encontramos con una analepsis o retrospectiva para luego llegar nuevamente al presente. Notamos que la historia se desarrolla en la época revolucionaria de México, en la cual los conflictos entre los campesinos y los hacendados era muy común, así también las injusticias cometidas por estos abusando de su dinero, poder e influencias. Ahora, amiguitos, analizaremos a los personajes mediante el modelo actancial de A. J. Greimas. Síganme. Muy bien. Veamos. Siguiendo el modelo actancial de Greimas, encontramos a nuestro sujeto. ¿Es quien busca el objeto o es el principal actante? En este caso, es Juvencio Nava. Y su objeto es vivir. Lo dice claramente Juvencio al inicio de la historia. Diles que no me maten. Además, es lo que pretendía al dejar que sus animales comieran de campos ajenos. El destinador, que es lo que motiva al sujeto, nos hace pensar que es su instinto de autoconservación, ya que todo lo que ha hecho Juvencio es solo para sobrevivir, para no morir de hambre o para no ser fusilado. El destinatario, que es quien se beneficia si el sujeto obtiene el objeto,
es el mismo Juvencio, pues lograría haber pagado su crimen y vivir nuevamente en libertad. Como ayudante tenemos a Justino, el hijo de Juvencio, quien aboga por su padre para evitar que lo fusilen. El oponente es lo que obstaculiza o evita que el sujeto consiga el objeto. Como primer oponente o traidor, tenemos a don Lupe Terreros, que al no permitir el uso de sus tierras, estaba condenando a Juvencio a morir de hambre a pesar de ser su compadre. Al morir este, tenemos un segundo oponente, que es el general, quien hereda el odio por Juvencio sin tener el contexto completo y por venganza ordena su fusilamiento. Como ven, gracias al modelo actancial, se puede analizar diferentes personajes en la historia, encontrando su motivación e importancia dentro de la misma. De esta manera podemos cambiar los papeles y los roles dentro de la historia. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero verlos pronto. Adiosito.